Hola navegantes, yo soy Maggie y les doy la bienvenida a este especial de primavera. ¿Cómo están? Espero que bien. Yo muy contenta de estar haciendo finalmente este especial del cual les venía hablando hace bastante, que en realidad hace un mes y medio que lo estamos haciendo. Lo que pasa que, bueno, ha unido a varios amigos que están en diferentes lugares del mundo y en este caso incluso algunos que estaban de viaje y, bueno, necesitó de un proceso, por lo cual finalmente podemos llegar con este especial de primavera. ¿Y qué es esto? Que a raíz de ver tantísimos videos específicos y especiales estacionales del hemisferio norte, en donde hablan de qué leer durante otoño, qué hacer cuando uno tiene frío y está con la mantita, qué si las lecturas cuando llueve o no llueve, qué es lo que me hace acordar a la atmósfera que vivo, etc. Y en que en general no se tiene en cuenta que existe otro hemisferio, que estamos viviendo, coexistiendo en el espacio-tiempo, en que estamos pasando por una etapa totalmente diferente, la contraria, que es nuestro caso. Estamos en plena primavera con una atmósfera que no tiene nada que ver con nada y con una situación que no da ni para mantita. En el caso nuestro, por ejemplo, ya estamos en pleno verano. Se me ocurrió que también podíamos hacer un especial uniendo las voces del hemisferio sur, hablando sobre la primavera y sobre lecturas que tuvieran que ver con ese momento vital. ¿Por qué lo digo? Porque se me ocurrió que en vez de pensar libros que tuvieran que ver con la primavera o que la etapa recordara la primavera o ese tipo de premisas, pensar más en el etos de la primavera. ¿Y a qué se le llama la primavera de la vida? A la adolescencia. Por lo tanto, los que estamos acá reunidos, con mucho gusto, les traemos recomendaciones de libros que están situados en esa etapa vital, que es un género muy mentado, que yo nunca me acuerdo, tiene un título en inglés, pero ya varios de mis compañeros y amigos hablaron de ese género en particular y que a mí particularmente me gusta mucho. Es un tipo de libros que, si están bien hechos, te hacen acordarte de ciertas etapas de tu vida, te hacen reflexionar, te hacen sentirte identificado, porque todos en algún momento hemos pasado por procesos vitales similares o cercanos, y que tiene mucho provecho realmente. Hay libros muy interesantes, muy valiosos, que están justo situados en esta etapa de la vida. Así que bueno, nosotros queremos hacer este especial, primero para demostrar que existimos, porque también existimos, para dar esa riqueza y esa variedad que tiene el mundo, que es tan interesante, y que no todo es homologado, y que nosotros estamos acostumbrados a que ciertas fiestas y ciertas épocas se asocien con la hegemonía, por decirlo de alguna manera, que es el norte, porque además también hay más cantidad de población que vive en el hemisferio norte, como la Blanca Navidad, que nosotros la pasamos en pleno verano muertos de calor con el aire acondicionado, o en este caso Halloween, que siempre se asocia a la pudredumbre de las hojas, a esa atmósfera oscura, que nosotros la pasamos con una atmósfera alegre, llena de flores, con unos colores impresionantes. Y bueno, así como nosotros también leemos, por más de que estemos en una etapa totalmente diferente, pienso que a lo mejor a ustedes les puede llegar a interesar, los que están en el norte, esto que nosotros proponemos. Y los que están en el sur pueden sentirse identificados con algo que tenga que ver con lo que están viviendo en este momento. Así que bueno, por supuesto que voy a dejar en la cajita de información todas las maravillosas personas que participaron. Un saludo especial a Lulú, que intentó con toda su fuerza participar, pero no pudo porque justo le tocó viajar a México. Ella se fue al hemisferio norte, así que no tuvo que vivir lo de la primavera. Y bueno, hizo todo lo posible, pero no llegó. Pero Lulú, te tenemos en nuestros corazones. Y muchísimas gracias a todos los que participaron y hicieron posible este especial, que es maravilloso porque además son personas muy distintas, con personalidades y gustos muy diferentes, por lo que traen de todo tipo de lecturas y posibilidades, así que creo que va a ser un video que les va a gustar mucho. Yo voy a hacer el cierre, así que nos vemos en un ratito y espero que disfruten el viaje por el hemisferio sur. Hola a todos y a todas, yo soy José del canal Libros en el Fin del Mundo y es un placer estar aquí para relacionar la primavera y la literatura. Gracias a Maggie por la invitación, todo mi cariño y toda mi admiración para ella. Y un gran abrazo a todos mis colegas y a todos los compañeros y compañeras que están participando conmigo en esta dinámica. Vamos entonces a hablar de literatura
de primavera, de todo lo que florece, porque es imposible en esta relación no hablar de lo que florece. Por eso vamos a hablar de la literatura de iniciación o de lo que se conoce formalmente con lo que es esa palabrita que es Bildungsroman, ¿no? La literatura de iniciación, la novela de iniciación, que es un tópico en sí mismo o una especie de subgénero, y es uno de los más apreciados. La novela que yo quiero recomendarles es una de las más potentes, líricas y polémicas que tenemos en esta especie de nido literario, y lleva por título Confesiones de una máscara, del gran escritor japonés Yukio Mishima. Mishima es uno de los autores más emblemáticos de Japón del siglo XX y se lo considera uno de los más elitistas de la lengua de su país del periodo de la posguerra. Fue candidato al Premio Nobel de Literatura de 1968, pero no lo ganó. El premio Nobel ese año recayó precisamente en su maestro literario, en su mentor, el escritor Kawabata. Escribió 40 novelas, 18 obras de teatro, un guión cinematográfico, 20 libros de ensayos y 20 libros de relatos. Ideológicamente él era un nacionalista que se oponía fervientemente a la apertura de Japón, a la modernización de Japón, y sentía que al ocurrir esto su país se estaba corrompiendo. Por eso él fundó el Tatenokai, que era una milicia privada que tenía como fin restaurar el poder del emperador. El 25 de noviembre de 1970, Mishima y 4 miembros de esta milicia se infiltraron en una base militar en el centro de Tokio y tomaron al comandante como rehén e intentaron incitar a las fuerzas de autodefensa a revocar la Constitución de 1947. Tras el fracaso de esta iniciativa, él se suicida mediante el ritual seppuku o harakiri. Confesiones de una máscara, la novela que yo les traigo hoy, es la ópera prima de Mishima y se publica cuando él tenía tan solo 24 años. En 1949, convirtiendo al libro en un éxito inmediato y a Yukio en una celebridad. Es una novela de corte autobiográfico cuyos temas principales son el despertar sexual, la homosexualidad, las apariencias y la crisis de identidad nacional japonesa luego de la Segunda Guerra Mundial, entre muchas otras cuestiones. Y ustedes van a ver que en esta novela muchas veces el derrumbamiento de una identidad y de una angustia se va a intercalar con el derrumbamiento de una identidad nacional como consecuencia de el triunfo de una cultura dominante que lo vienen, ¿no?, a colonizar luego del triunfo de los estadounidenses. Vale aclarar que aquí en esta novela nunca se niega una propia identidad sexual, es bastante revolucionaria en ese sentido, sino la negación de uno mismo, como bien se verá a continuación. El protagonista de esta historia es Ko-chan, que este nombre es un diminutivo del verdadero nombre del escritor, porque Yukio Mishima es un nombre de fantasía, no es el verdadero nombre de este escritor, y está narrada desde su perspectiva. Vamos a ver su infancia y su adolescencia y nos enfocaremos también, por supuesto, en su despertar sexual. Ko-chan en su infancia es un niño introvertido que va a estar muy influenciado por su abuela, porque va a ser que
criado prácticamente por ella, que va a luchar por encajar en los estándares sociales de la época que celebran otro tipo de figura, otro tipo de cuerpo, que no es el que él tiene. Él tiene un cuerpo bastante débil, muy enfermizo, y que también va a tener que luchar, por supuesto, contra los prejuicios de clases sociales predominante en la época, que obviamente él no cumple porque viene de una clase social bastante baja. Poco a poco irá descubriendo también su homosexualidad y la fascinación que siente ante determinadas figuras masculinas de diferente índole. Poco a poco irá descubriendo que toda sexualidad en este contexto, sobre todo la que él profesa en esta elección, en estos tiempos, es un cementerio de silencio, ¿no? Que deviene ni más ni menos de creer que el deseo que él siente homosexual, por supuesto que el deseo que él tiene no es legítimo, ¿no? Y cuántos de todos nosotros durante años, nunca, como él, nunca tuvimos a nadie que nos diga que no éramos ni invertidos, ni fallados, ni raros, ni locos, ni anormales, que no había nada de malo en nosotros. Muchos de nosotros no tuvimos a nadie como a este protagonista. Nunca tuvimos a nadie que nos diga esto y que nos saque de este error. Nunca tuvimos a nadie que nos ayude a legitimar nuestro deseo. Porque tanto este protagonista como nosotros, ustedes tienen que recordar que no tenemos una cultura romántica ni afectiva que nos acepte ni nos incluya desde nuestras infancias, porque la cultura, recuerden, es blanca y heteropatriarcal, porque desde niños, desde nuestras infancias, no tenemos una cultura romántica ni afectiva que nos acepte ni nos incluya, ¿no? Desde niños no hay películas que nos enseñe cómo aceptarnos, ni cómo cortejar, por ejemplo, a personas del mismo sexo y nos ayude a entender que no hay nada malo con nuestro deseo. No tenemos una cultura que nos enseñe cómo bailar con personas del mismo sexo. No hay nada pensado para sentimientos con personas del mismo sexo. Todo es heteronormado. Entonces no tenemos nada desde niños que nos ayude a sentir que lo nuestro es legítimo. Entonces, ¿cómo podemos pensar siquiera que somos legitimados y aceptados? Ni aquí, ni por supuesto en 1949, que es el tiempo donde esta infancia de Confesiones de una máscara de Yukio Mishima tiene que vivir su despertar. Entonces, el protagonista de la novela se odia por sentir ese deseo. ¿Qué hace entonces para escapar de este sufrimiento? ¿Qué hacemos todos en 1949, ahora, en el siglo XVII, en el siglo XVI o cuando sea? Aparentar normalidad. Porque como bien supo decir Clarice Lispector, elegir la propia máscara es el primer gesto voluntario humano y es solitario. La máscara no es solo el intermedio entre Mishima y su exterior, sino también es una especie de separación con su corazón y su verdadera persona. Es una especie de tierra de nadie que ni siquiera es suya, porque es una especie de artificio, es excusa y es una especie de energía para justificar la parálisis. Si quieren leer una novela poética y perturbadora, de gran calado humano y filosófico, que refleja las oscuridades y la más alta luz de nuestra humanidad, escrita por uno de los mejores escritores que dio nuestro patrimonio cultural, esta es su opción. Además de que van a adoptar un autor que los va a acompañar para toda la vida con libros a cuál más inquietante uno de otro. Confesiones de una máscara de Yukio Mishima es un
hito cultural que todavía a tantos años de su publicación aún nos cuesta creer que sea una ópera prima que un escritor escribió con 24 años, porque su brillantez es sorprendente, es una maravilla que justamente brilla por partes iguales. Su lirismo y su morbosidad yo creo que la convierten en una rara avis que ejerce una fascinación inolvidable en el lector. Así que no se la pierdan y ojalá se animen a leer esta recomendación. Por mi parte me despido y abrazos literarios para todos y para todas. Hola, ¿cómo están? Yo soy María Eugenia de Un Libro Más Cerca y estoy encantadísima de estar acá en el canal de mi amiga Maggie. Muchísimas gracias, Maggie, por la invitación para este video especial primaveral. Y bueno, la idea es recomendarles precisamente lecturas que se ubiquen en ese periodo de la vida de tránsito, desde la niñez o la adolescencia hacia la adultez, de florecimiento y crecimiento personal. Así que les voy a recomendar una lectura que para mí fue muy especial. El libro del que les voy a hablar creo que encaja perfectamente en la idea que tuvo Maggie para este video, y es nada más y nada menos que Julia, de la escritora española, escritora, editora, traductora y poeta también, Ana María Moix. Fue una escritora que estuvo bastante alejada del círculo literario y estuvo también unos cuantos años sin publicar, entonces eso hizo que su obra no trascendiera tanto. Creo que no es tan conocida, pero esta obra de la que les voy a hablar es un clásico moderno a esta altura de las letras españolas. La historia nos presenta a una joven que está muy inconforme con su vida, que no encuentra su lugar en el mundo, que es rebelde con sus pares y con sus padres, que está celosa de sus hermanos, que integra una familia que podría decirse es autoritaria, que es conservadora, en donde impera la religión católica, con la que ella no está de acuerdo. Ella quiere ser libre, como todo adolescente. Y bueno, la historia además está encuadrada en la época de los 60 en Barcelona, digamos una época post-franquismo. Eso hace que también sea una época convulsionada, de revueltas estudiantiles. Entonces te va a ir presentando la autora a la protagonista en sus distintas facetas, en la vida de su hogar, luego en la vida universitaria. Pero algo que me pareció muy original fue la voz narradora, que es una voz en tercera persona, pero que es muy fresca, muy cercana, y que nos trae al presente a Julita, que es su yo del pasado de 5 o 6 años, y así, de a poquito, vamos a ir descifrando cuáles fueron los eventos de la niñez que transformaron a Julia en quien es hoy en día, pero también aquellos eventos traumáticos que hicieron que los monstruos se trasladaran hasta el presente. Es un libro sumamente interesante, bien construido, la escritura es espectacular, me gustó muchísimo las metáforas y la forma de decir de la autora, que logra describir cada síntoma sin dar ningún diagnóstico, sin dar ninguna respuesta. Tiene una vigencia que es brutal. Uno lee este libro y pareciera que está describiendo las cosas que hoy están sobre la mesa, pero que en esa época no. Este libro es de 1970, o sea que me llamó la atención la vigencia que tiene en muchísimos temas. Entonces va a haber una especie de juego de luces y sombras entre Julia y Julita. También me encantó cómo construyó el vínculo lector-protagonista, porque es muy difícil no empatizar con esta protagonista, a pesar de que la actitud de ella es tal cual la actitud de alguien que se está revelando ante el mundo, pero además que está somatizando o que está mostrando las consecuencias de traumas de la infancia, de dolores. Además es una familia la que integra que tiene problemas de comunicación, tiene un hermano con problemas de salud. Es una familia disfuncional, pero aún cuando las cosas marchan bien, porque eso también es algo que me encantó de la historia, muestra muy bien la escala de grises, porque además de estos momentos que les cuento que son angustiosos para la protagonista, también hay momentos bellos que lo sabe retratar perfectamente. Hay una etapa
que pasa con el abuelo, que es muy bella, que tiene unas descripciones magníficas. No les digo más porque si no, no tiene gracia, aunque la gracia está precisamente en los eventos y en cómo los describe la autora, cómo va desarrollando toda la sintomatología de la protagonista. Pero además es una novela que te interpela, que se lee en un suspiro, se te va de las manos. Yo disfruté muchísimo con el casi constante monólogo interior de la protagonista. Además tiene un acento autobiográfico. Muchas de las... no sé si de las escenas, porque tiene mucho de ficcionado también, pero sobre todo de la psicología del personaje principal, proviene de la propia autora, o sea que tiene mucho que decir a través de ella. Y si quieren ponerse a tono con esta época que estamos atravesando en el hemisferio sur, con esta etapa primaveral de colores, y quieren leer una lectura afín, les recomiendo muchísimo este libro. Hola a todos y bienvenidos a Bitácora de Libros. Yo me llamo Sergio y este es un viaje sobre la primavera, un viaje sobre pues esa estación que nos lleva un poco de calor, inclusive aquí en Bolivia. Y que no es un calor extenuante, sino un calor fresco, un calor revitalizante. Hoy quiero traer al infante terrible, al imán de balas de revólver en la muñeca izquierda, el joven Arthur Rimbaud. Creo que es genial que lo traiga al canal de Maggie, porque me parece que es un muchacho que nunca salió de la adolescencia. Y claro, como la premisa básicamente era alguien que estuviera en la adolescencia o que estuviera cruzando esa etapa conflictiva hacia la madurez, bueno, me parece que Arthur Rimbaud nunca dejó de ser un adolescente. Y esto lo pueden leer de diferentes formas, pero en su poesía es de alguna manera ese grito de niño infantil y poco mimado que entra a una sociedad hostil y al mismo tiempo esta sociedad le muestra lo real, lo conflictivo que es a una edad temprana. Y esto creo que es lo interesante, porque en esta edad temprana él tiene un conflicto pues con el mundo, ¿no? Y entonces no le gusta el mundo circundante, no le gusta la poesía de esa época como se escribía, y entonces se puso a rediseñarla. Arthur Rimbaud fue pues alguien que estuvo muy abierto de oído para encontrar aquellas cosas que nos llevaban y que nos siguen llevando hacia una experiencia tan epifánica que es al mismo tiempo demasiado exacta, porque ocurre demasiado rápido y al mismo tiempo es como si fuera eterna. Y es algo que me impresiona siempre que releo a este poeta, porque no es como los otros poetas franceses que practicaban la sinestesia desde Baudelaire hasta Mallarmé, pasando por Verlaine. O sea, ese circuito de amigos que él tenía, ¿no? Es una poesía realmente viva, es una poesía que te hace sentir cosas tan extrañas, desde la violencia infantil hasta cosas que pasan pues desde una especie de madurez extremadamente cruda, ¿no? Por lo menos esta edición de Visor tiene la facilidad de tener toda su poesía completa, tanto en verso como en prosa. Los versos están pues divididos entre solo poesías y las nuevas canciones, que es como unas canciones que él extrae de su poesía antigua, y al mismo tiempo tienen las prosas poéticas, cuya obra más importante me parece Una temporada en el infierno. ¿Qué más decirles? Que aconsejarles que se acerquen con mucha cautela, con extrema cautela a este poeta, porque sé que les va a cambiar el horizonte si es que ustedes están perceptivos, receptivos para que eso suceda. Y nada, espero que estén bien, espero que disfruten de la primavera. Y yo me despido desde el canal de Maggie en este especial muy lindo que ya ideó y que continúa, creo,
no creo que sea el último. Continúa ahora. Chao. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Claudia y tengo un canal que se llama Mis Ganas de Leer. Le agradezco muchísimo a Maggie por haberme invitado a este especial. Desde el minuto 1 en verdad pensaba que tenía solo algunas opciones, pero conforme pasaban los días me di cuenta de cuán rodeados estamos de narrativas que hablan acerca de este necesario pero muy difícil proceso que es el crecer, el pasar de la niñez a la adolescencia o de la adolescencia a la adultez. Así es que tengo dos recomendaciones que quiero hacerles rapidísimas. La primera es un cuento de una de mis autoras favoritas, que es Katherine Mansfield. Este cuento se encuentra en el libro Fiesta en el Jardín y justamente quiero hablarles del cuento Fiesta en el Jardín. En este relato tenemos a Laura, que es una jovencita, es una adolescente que forma parte de una familia súper adinerada. Como ustedes imaginarán, esa familia está preparando una fiesta en el jardín a todo dar, con todos los lujos necesarios. Pero en un momento se enteran de que hay un hombre que vive cerca de su casa que ha fallecido por un accidente. Entonces Laura, nuestra protagonista, piensa: ¿será pertinente que nosotros hagamos una fiesta sabiendo que hay próxima a nosotros una familia que está sufriendo por la muerte de este hombre? Y la mamá, como queriendo calmar un poco a esta jovencita tan emocional, le propone al final de la fiesta recoger todos los restos, recoger como la comida que les ha sobrado de la fiesta para que la vayan a llevar y que para que esa comida puedan usarla para las personas que vayan a velar al muerto. Laura va a ser la encargada de llevar esa comida y creo que el cuento es buenísimo en esta metáfora en la que Laura, esta joven adinerada, va a tener que salir de su casa, que representa un poco la burbuja de esta clase alta, y va a tener que toparse probablemente por primera vez va a tener que ingresar al entorno de una familia que es muy distinta de las familias con las que ella se suele topar. Entonces creo que este cuento podría ser, porque finalmente es un cuento muy metafórico, podría ser acerca de una importante decisión que tiene que tomar nuestra protagonista Laura, que es qué tipo de mujer va a ser ella cuando crezca. ¿Va a ser una mujer a la que solamente le importe su familia y ella y lo que les pase y nada más? ¿O va a ser una mujer con una pizca de conciencia de que la realidad va más allá de sus deseos y de sus necesidades? Pues, ¿qué pasará en el cuento? Ahí lo dejo. Y mi siguiente recomendación es un manga que se llama El almanaque de mi padre, de Hiro Taniguchi. Es un mangaka que a mí me encanta y que quiero de todas maneras recomendar en este especial. Este manga es acerca de un hombre que se llama Yoichi. Su padre acaba de fallecer y él va a tener que volver a su ciudad natal para velar y enterrar al padre. Y en ese viaje nos vamos a ir dando cuenta que él regresa a su pasado, regresa a su infancia, a su adolescencia, para mostrarnos cómo fue su vida familiar y cómo fue su relación con su padre, que claramente fue una muy mala relación. No se llevaba muy bien. Él creía que su padre era un hombre como muy frío con él y que no hizo gran cosa para que ellos tengan una buena relación. Pero cuando Yoichi llega al lugar en el que están velando a su padre y se reencuentra después de muchísimos años con su familia, la familia empieza como a contar anécdotas y él se empieza a dar cuenta de que no tenía el panorama completo de qué fue lo que pasó entre su padre y su madre y quién era realmente ese hombre que es su padre, que fue su padre y al que aparentemente no recordaba con tanto cariño. Un manga de verdad maravilloso, emotivo, un manga que nos hace, creo yo, pensar mucho en cómo cuando nosotros crecemos a veces arrastramos algunas ideas erradas de cómo fue la vida de nuestros padres, ¿no? Y cómo nuestros padres tuvieron una vida muchas veces que nosotros no hemos sabido entender, pero que al final terminamos juzgando.
Y crecer también es acerca de eso, ¿no? Es acerca de recordar que nuestros padres fueron seres humanos y que muchas veces podríamos haber sido un poco injustos con la forma que hemos tenido de juzgarlos en la adultez. Espero que disfruten mucho ambas lecturas, espero que se animen a conocer a estos autores y nada, me toca despedirme. Cuídense, chao. Hola navegantes, yo soy Paula de Bajo el Olmo y paso por acá invitada por mi queridísima Maggie para participar en su especial primaveral. Un especial que celebramos, por supuesto, con libros. Y en esta ocasión con libros, o más bien con historias que suceden durante la adolescencia. Y para mí pensar en la adolescencia es pensar en transformaciones, en evoluciones, en descubrimientos, es pensar en la primavera de la vida, que así se le conoce, como una etapa de renacer. Y es cierto que ese renacer tiene una gran belleza, pero es cierto también que tiene cierto dolor. De hecho, es curioso que el mismo nombre, adolescente o adolescencia, revela ya en su misma raíz un adolecer, un padecer. En este caso se padece un final, que es una especie de muerte, el final de una etapa, de un tipo de vida, de una forma de entender el mundo. El adolescente contiene ese dolor del desprendimiento, del adiós de la infancia, de la muerte del niño. Y adolece también ese comienzo, esa llegada inevitable, improlongable de la vida adulta. Entonces la adolescencia es de muchas formas una tragedia, aunque una muy hermosa. Y cuento todo esto porque justamente la historia que quiero compartir hoy es una tragedia hermosa y en ella también suceden quiebres y renacimientos. Hoy quiero recomendarles Del color de la leche, de la escritora británica Nell Leishon, y disculpa si estoy haciendo un desastre con su nombre, pero bueno, esta es una novela publicada en el 2012, hace un tiempito ya, y tengo entendido que ganó varios premios en los años posteriores. Sin embargo, yo no la conocía. No conocía ni a la autora ni a la novela. Ambas llegaron a mí por casualidad. Esta novela me la recomienda una librera y yo tomo su palabra. No necesito nada más. No busco reseñas, no leo la contraportada, me lanzo a su lectura a ciegas. Y quiero que ustedes hagan lo mismo, así que lo intentaré. Intentaré recomendarles esta obra sin hablarles mucho de la obra, lo cual es todo una hazaña, pero vamos a ello. Antes de hablar un poco, quisiera leerles un fragmento muy pequeño del comienzo de esta obra. Y dice así: este es mi libro y estoy escribiéndolo con mi propia mano. Esa es la frase que nos da la bienvenida y para mí esta fue la frase que me capturó. Y sigue: en este año del Señor de 1831 he llegado a la edad de 15 años y estoy sentada al lado de mi ventana. Y veo muchas cosas. Veo pájaros y los pájaros llenan el cielo con sus gritos. Veo los árboles y veo las hojas. Y para mí la autora desde aquí ya está haciendo una propuesta de estilo y ya me está estableciendo en un escenario. Ya puedo ver dónde estoy y puedo entrar poco a poco en este mundo. Me llamo Mari y he aprendido a deletrear mi nombre. M-A-R-Y, así es como se escribe. Quiero contarte lo que ha pasado, pero tengo que tener cuidado. Puedo tropezarme y caerme y de todas formas tú querrás que empiece por donde se debe comenzar y eso es por el principio. Mary, o Mari en español, que de ahora en adelante voy a llamarla Mari porque me resulta más natural y más cómodo. Ella, como pueden ver, es la narradora y protagonista de esta historia y es una chica de 15 años que vive con su familia, padre, madre, hermanas y un abuelo, que por cierto el abuelo es un personaje delicioso de descubrir. Vive con todos ellos en una granja en la Inglaterra rural de 1830. Y es en esta granja en donde han transcurrido todos los años de su vida. Esta es una familia en la que cada integrante debe ser útil. Cada integrante debe ocuparse, ya sea de la tierra, del ganado, de los cerdos, de las labores de casa. Hay mucho por hacer y pocas manos para hacerlo. Poco dinero también. Entonces, Mari y sus hermanas trabajan. Básicamente esa es su vida. Tienen largas y pesadas jornadas que van desde que el sol sale hasta que el sol se pone. Y no hay tiempo para otra cosa, ni para jugar, ni para enamorarse, ni para educarse tampoco. Todas las hermanas son analfabetas. Para ellas las palabras son figuritas negras, manchones que se mueven de aquí para allá pero que no tienen ningún sentido. Y esto las sume en una profunda sombra. Incluso sin que ellas lo sepan, no son conscientes de esta dependencia. Sin embargo, un buen día todo esto va a cambiar para Mari. Su padre la envía a trabajar como criada en la casa del vicario
ha hecho un acuerdo con este y es un dinero que les cae muy bien. Entonces Mari, a pesar de no quererlo, debe mudarse, cuidar a la esposa de este, que lleva un tiempo enferma, y encargarse de las demás labores que vayan surgiendo. Entonces es este trabajo el que la obliga a salir de casa, salir de su rutina, de su entorno conocido y entrar a experimentar otra realidad. En la casa del vicario conoce otro mundo. Esta familia utiliza diferentes vestidos, diferentes palabras, come distintos alimentos, es toda novedad para ella. Y en esta casa finalmente aprenderá a leer y a escribir. El misterio de la palabra se revela, la palabra que trae la luz, pero que también trae la sombra. Y ahí comienza toda su transformación. Hasta aquí llego con los detalles. No quiero revelarles más porque no quiero que pierdan esa oportunidad de conocer y maravillarse con esta mujer increíble que es Mari. Vale la pena seguirla y acompañarla en ese encuentro que tiene con el lenguaje. Del color de la leche es una historia sencilla, podría decirse, pero profundamente hermosa, y es una historia bien contada. El fragmento que les leía al principio está ubicado en 1830, que es el presente, y la que narraba, o más bien la que escribía, era Mari. Y ella estaba a punto de contarnos algo que ocurrió durante el año anterior. Entonces ella va a hacernos vivir ese año anterior y lo va a organizar estacionalmente. Vamos a pasar por primavera, otoño, verano, invierno, hasta que finalmente, cuando acaba ese año pasado, llegamos nuevamente al presente y nos despide esa Mari del principio. Es decir, es un viaje circular. Y en este viaje circular vamos a encontrar personajes para mí inolvidables, sobre todo Mari, una chica de tanta fuerza, de tanto brío, cargada con una franqueza que era arrasadora y temeraria también. Y aquí quiero destacar la pluma de la autora porque realmente ha construido la voz de una joven que sabemos ha pasado toda su vida trabajando en una granja y recién está aprendiendo a leer y a escribir. Y por eso escribe con frases cortas, simples, cotidianas, sin mayúsculas porque aún no sabe utilizarlas. Es una voz que creemos. Y otro acierto que tiene la autora es que en mitad de esta narración va insertando unos cuantos diálogos que tiene Mari con su padre, con sus hermanas, con la gente de alrededor, y que a pesar de que son diálogos muy escasos y muy cortos, muy sencillos, son muy reveladores. Entonces la historia, además de ser creíble y consistente, tiene muy buen ritmo. Avanzamos sin problema. Yo cuando comencé a leer no pude dejarla. Llegué hasta el fin de un tirón porque te emocionas. Y te emocionas sin hipérboles ni dramatismos, te emocionas con verdad. Mari y su historia se quedaron rondando en mi cabeza y, como decía, además de emocionarme, me dejaron preguntas. Me dejaron preguntas sobre la bondad del hombre, sobre la compasión, la amabilidad con el otro y cómo todo este lado bondadoso puede ser nublado por la necesidad y por el hambre. También es una lectura que habla, o más bien pregunta, por el significado de la libertad. ¿Qué es la libertad y qué relación puede tener con el lenguaje? ¿Cuál es la importancia de poder narrar, ¿no? De poder contar una historia que se sienta mía, que responda a lo que viví y que responda a mi voz? Recordemos al principio esa voz, esa urgencia de Mari que nos decía: yo escribo este libro y lo escribo con mi propia mano. ¿Qué importancia tiene eso? Fascinante. A mí me ha encantado, me robó el corazón, me conmovió profundamente y espero que ustedes se animen a leerla. Chao, navegantes. Bueno, espero que hayan disfrutado, me imagino, anotado un montón de recomendaciones porque realmente son muy variadas, muy interesantes, cada una en su estilo, respetando además los tiempos y las maneras de reseñar de cada uno de mis amigos. Así que, bueno, la verdad que para mí fue un gusto recibir cada uno de los videos. Como soy la anfitriona, me toca cerrar y traigo dos propuestas. Dos propuestas que para mí son muy interesantes dentro de ese gran cosmos que es la adolescencia, en donde pasan tantas cosas a nivel corporal, a nivel físico, a nivel mental, a nivel psicológico, a nivel emocional. Por supuesto, la adolescencia es una etapa muy paradojal, con muchos claroscuros, con momentos en donde uno siente que es o te tratan como un adulto y a veces te sentís o te tratan como niño. Estás en esa bisagra en donde no sabes muy bien quién sos, en donde estás descubriéndote a vos mismo, en donde pasás por muchos procesos de duelo y también momentos de mucha brillantez, que cuando uno mira hacia atrás recuerda con mucho gusto, con mucha vitalidad, con ese despliegue que es la vida y que es
un momento muy, muy, muy importante para lo que después vamos a hacer como seres humanos. Entonces, hay libros que se enfocan más y se centran más en esa oscuridad o en esas angustias existenciales que pasamos por la adolescencia, y hay libros que son un poco más amables y se enfocan en esa otra parte, esa otra patita del adolescente que es un poco más diáfana, más amable. Así que intenté traer, bueno, además de 2 libros de los cuales no hubiera hablado o hubiera hablado poco, que tuvieran ese contraste. Y voy a empezar por uno que nunca traje al canal, que se llama Mejillones para cenar, de la escritora alemana Birgit van der Berke, que es un libro muy impactante. Es un libro que está narrado desde una protagonista adolescente y con un tipo de narración parecido a un flujo de conciencia, casi sin respiración, sin aliento, con mucho cinismo y que aparenta una liviandad y una ironía que después se va trastocando y transformando hasta mostrarte el verdadero dolor que hay detrás de todo lo que esta protagonista cuenta. La historia parte de una cena que están preparando, una cena familiar. Es una familia tipo alemana, padre, madre y 2 hijos, una hija mujer y un hijo varón más chico. Y están esperando a que vuelva el padre, que es una figura muy controversial, voy a decirlo de la manera amable, que ha ido a buscar un ascenso en el trabajo. Y la madre hace mejillones, que es la comida favorita del padre, pero que nadie más le gusta ni le interesa comer. Pero como el padre es el que rige en esta familia, todo lo que se hace es a favor de él, sin escuchar, por supuesto, las voces de nadie más. Pero el padre no aparece. No aparece, no llega al momento de cenar y sigue sin aparecer. Y a partir de ese momento, las reflexiones y la cascada de recuerdos que la protagonista empieza a traer a su mente mientras esperan que el padre llegue y mientras se va degradando toda esta situación, desde los mejillones que se van pudriendo en adelante, es muy, muy interesante porque no solamente hay una crítica, pero acérrima al patriarcado, a el machismo y a la idea de núcleo familiar o de familia bien, sino también a la sociedad, al capitalismo, al consumismo, a la productividad versus la no productividad, según el personaje principal, y a la violencia. Y es impresionante cómo va, en un librito muy corto, va creciendo esa intensidad hasta llegar a un punto en que uno se siente terriblemente contrariado con lo que está leyendo. Además, hay toda una puesta en escena de lo que significó la Alemania de posguerra y lo que significó la división de Alemania en 2 mitades que eran bastante antagónicas. Estos protagonistas han escapado de la Alemania del Este y se han ido a la Alemania del Oeste con la idea de la promesa de vivir mejor, porque el oeste representa la Alemania occidental, el mundo capitalista y el mundo donde uno es feliz. Es interesantísimo este libro, es duro, es muy fuerte porque tiene un contraste muy grande entre lo que uno lee y lo que uno va descubriendo con esa lectura. Y es contundente, conciso, impecable. Está muy bien escrito, es interesante por donde se lo mire, es metafórico por donde se lo mire y realmente me parece una muy buena opción. La segunda opción que traigo es un libro del cual sí he hablado en alguna oportunidad porque me parece maravilloso y es Los amigos, de la escritora japonesa Kazumi Yumoto. En este caso, en Los amigos tenemos una versión mucho más amable de una etapa vital, como ya decimos, pero además de un encuentro con algo que para todos es movilizante, que hace que cambiemos nuestra manera de ver la vida y que son los primeros golpes duros que uno puede tener como ser humano, que es el encuentro con la muerte. Este es un grupo de chicos que tienen 12 años, que uno de ellos se encuentra con la realidad de que su abuela ha muerto. No le quieren decir muy bien de qué se trata. Como suele suceder, se piensa que es mejor ocultar este tipo de temas a los niños y a los, bueno, estos ya son
preadolescentes o adolescentes, porque así evitamos sufrimiento cuando al final es todo lo contrario. Y esta angustia que vive este personaje de no entender qué es lo que le ha sucedido a su abuela, de que su abuela un buen día estaba y después desapareció, de tener que lidiar con el duelo sin poder tampoco visibilizarlo, ni pasarlo por el entendimiento, hace que junto con otros 2 amigos de la escuela se empiecen a preguntar qué significa la muerte, qué es la muerte, por qué una persona estaba y deja de estar, y si eso es definitivo y a dónde va, y todas estas preguntas que surgen cuando de repente aparece este pasaje de la vida a otro lugar que es tan importante cuando por primera vez lo vivenciamos. Entonces deciden que para poder entender esta situación tienen que hacer un trabajo de campo de investigación. Y ellos tienen un vecino que es muy viejito, que piensan que obviamente está ahí al borde de pasar para el otro lado. Entonces, ¿qué mejor que seguirlo, perseguirlo, estudiarlo, observarlo mientras está haciendo cosas en su casa, a través de la ventana, para ver cómo es ese paso? ¿Qué pasa en el momento en que alguien muere? Porque en el caso de este chico, que la abuela estaba y ya no está más. Entonces es muy gracioso, porque realmente la forma de narrarlo al libro tiene una magia y un humor muy tierno, muy dulce, que hace que algo que podría haber sido muy terrible y muy dramático no lo sea. Además, la relación que se establece con este señor, que finalmente en algún punto les habla a estos chicos, es bellísima. Es un libro precioso que habla de un tema muy importante, que lo hace de una forma muy amena, muy amable, pero que no deja de ser lo profundo que tiene que ser y que hacerte reflexionar sobre cosas que, bueno, todos lamentablemente en algún punto o vivimos y recordamos esas primeras muertes, o transitamos en algún momento de la vida. Y lo que tiene interesante Kazumi Yumoto es que ella le quita ese peso y ese dramatismo a algo que obviamente es cotidiano, es importante y es necesario también. Espero que les hayan gustado estas opciones de todos, que bueno, por supuesto nos comenten qué les pareció, que por supuesto lo lean, no importa si están en otoño o están en primavera, porque estos libros son de cualquier estación, da lo mismo cuando lo leamos, y que, bueno, que nos comenten, o sea, obviamente a todos lo que quieran, y por supuesto se pasen por los canales de todos mis amigos que son maravillosos y que valen muchísimo la pena. Nos estamos viendo en el próximo viaje.